Saludos chicas y chicos, jóvenes y señoritas, tengan ustedes buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, empezamos. Como una introducción, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Cuando vemos una escalera eléctrica, notamos que ésta se mueve uniformemente. La rapidez es constante en todo momento. También en un aeropuerto vemos que la faja transporta el equipaje con rapidez uniforme. Otro ejemplo es cuando las botellas para ser llenadas en las fábricas deben moverse a rapidez constante. Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos apreciar la importancia del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, aquí, más simplificado, un concepto nos dice que un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta y uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, es decir, su aceleración es nula. De acuerdo a la primera ley de Newton, toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo, ya que en realidad no podemos afirmar que algún objeto se encuentre en reposo total. El movimiento rectilíneo se caracteriza por 1. El movimiento que se realiza en una sola dirección. Otro, que la velocidad constante implica magnitud y direcciones inalterables. Y que la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Este movimiento no presenta aceleración, por tanto, la aceleración va a ser igual a 0. Aquí tenemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que va a estar dado por la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Aquí tenemos, le ponemos en un triángulo porque esta es la memotecnia muy clásica donde que manejamos siempre, donde que de aquí podemos ver que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo y la velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo, donde que el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad, donde en el sistema internacional D es distancia recorrida en metros y V rapidez del móvil en metros por segundo y T es el tiempo transcurrido. Como podemos ver aquí, un móvil que se traslada a una cierta velocidad a un cierto tiempo en una trayectoria y traza una distancia. A ver, tenemos la velocidad media. Es aquella velocidad que se mide tomando en cuenta al desplazamiento y al tiempo empleado. Esto quiere decir que es independientemente de la trayectoria que se efectúa durante el movimiento. Aquí podemos ver la imagen. Tenemos aquí el punto A al punto B. Esta es la trayectoria del móvil que recorre y el desplazamiento es la distancia del punto A al punto B, donde que la velocidad va a ser igual al desplazamiento sobre la diferencia del tiempo del punto A al punto B. Ahora tenemos la rapidez media. La rapidez media es una magnitud escalar que matemáticamente se define como la distancia recorrida por el móvil durante un intervalo de tiempo. Como podemos ver aquí, tenemos el punto A al punto B, la distancia de recorrido. ¿Qué va a venir a ser la rapidez media? Va a ser igual a la distancia recorrida sobre el tiempo.
es muy diferente, aunque parezcan similares. Les voy a demostrar en un ejemplo que ambos elementos son diferentes. Ejemplo. Debemos notar que esta rapidez media no es el módulo de la velocidad media, ya que sabemos muy bien que no es lo mismo hablar del recorrido que hablar del módulo de desplazamiento. Por ejemplo, si analizamos el caso en el que una esfera se mueve como muestra en la figura, sabemos que demora 2 segundos en dar todo el recorrido. Esta es la esfera que se va a mover en esta trayectoria y nos dice el ejemplo que se demora 2 segundos en dar todo el recorrido. Ahora, notamos que la rapidez media será, aplicando la fórmula, rapidez media va a ser igual a distancia recorrida sobre tiempo. ¿Cuánto viene a ser la distancia? 16. Sobre el tiempo, 2 segundos, que va a dar igual a 8 metros por segundo, que va a ser igual a la rapidez media de la esfera. En cambio, como la esfera llega de nuevo al inicio, como podemos apreciar aquí, este es el inicio y este es el final, va a llegar siempre al punto de inicio, el desplazamiento sería nulo, por lo cual la velocidad media también sería nula. Ejercicio 1. Nos pide la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Calcular el tiempo empleado por un rayo luminoso en recorrer el ecuador terrestre, cuya longitud es de 21 kilómetros. Datos. Tenemos la distancia, que es 21 kilómetros, velocidad 300.000 kilómetros por segundo y tiempo, el cual nos pide. Bueno, aplicamos la fórmula, tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad, donde que el tiempo va a ser igual a 0.07 segundos. Bueno, aquí yo le he hecho algo complementario, la conversión de unidades, en caso de que digamos, aquí sería metros o viceversa. Aquí hay para recordar la conversión de unidades de kilómetros a metros. Aplicamos simplemente sus equivalentes y nos va a dar también su equivalente en metros. No se olviden. Ahora, en el siguiente ejercicio nos pide, ejercicio 2, nos pide un cuerpo se mueve con una velocidad de 180 kilómetros por minuto. Nos pide calcular la distancia que recorre este cuerpo en 4 segundos. Ahora, tenemos datos. Nos pide la distancia. Tenemos la velocidad, que es igual a 180 kilómetros por minuto. Tenemos el tiempo de 4 segundos. Y bueno, ahora convertimos la velocidad en metros por segundo, donde que haciendo la conversión correspondiente en sus equivalentes, un kilómetro va a ser equivalente a 1000 metros y un minuto equivalente a 60 segundos. Eliminamos minutos, eliminamos kilómetros, solo tenemos metros por segundo. Y vamos a tener que 180 kilómetros por minuto va a ser equivalente a 300 metros por segundo. Aplicando la fórmula, en distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, tenemos que la distancia va a ser igual a 1200 metros. Ya. A ver, continuando. Tenemos el ejercicio 3, donde un tren de pasajeros viaja a razón de 54 kilómetros por hora. Al ingresar a un túnel de 200 metros de longitud, demora 24 segundos en salir completamente de él. ¿Cuál es la longitud del tren? Ahora, tenemos aquí la distancia de A a B, que va a ser igual a la distancia del tren. Por tanto, lo ponemos como X metros. En cambio, el túnel, ya sabemos la distancia, que es 200.
Por tanto, nuestro tren va a hacer un recorrido de 200 más x. Por lo tanto, no conocemos esta distancia y ponemos los datos. Distancia va a ser igual a 200 más x, todo en metros. Y para hallar la velocidad convertida, hacemos una conversión de 54 km por hora a metros por segundo, la conversión correspondiente, y tenemos que va a ser igual a 15 metros por segundo. Ahora, en datos, tenemos que la distancia, como ya les dije, va a ser igual a 200 más x todo por metro. La velocidad 15 metros por segundo y un tiempo de 24 segundos. Ahora, teniendo en cuenta esos datos, hallamos la distancia mediante la ecuación, donde que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo y distancia va a ser igual a 15 metros por segundo por 24 segundos, donde que la distancia va a ser igual a 360 metros. Hallamos x para saber la longitud del tren, donde distancia va a ser igual a 200 más x igual a 360, que es la distancia que hemos hallado. Igualando, despejando x, tenemos que x va a ser igual a la diferencia de 360 menos 200 metros, donde que x, o sea, la distancia del tren, va a ser igual a 160 metros. Bueno chicos, eso sería todo con respecto al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Espero hayan entendido y muchas gracias.